Hola, hola, buenas tardes o días o como sea. ¿Cómo están? Ah, ya casi son tardes. Ok, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿hay alguien por ahí? Hola, buenas tardes. Buenos ¿Qué días. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar. No sé si tienen hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de que continuemos con el tema del día. ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, bueno, pues continuamos entonces con el análisis que estábamos haciendo del sistema, a ver si ya podemos terminar de hacer el análisis de del control que queremos hacer sobre el sistema para ver cuál es el efecto de las decisiones que podemos tomar, ¿verdad? De la elección de un controlador adecuado o el más adecuado para un sistema. Entonces, bueno, pues vamos a continuar haciendo nuestro análisis. Entonces, si no tienen ningún otro comentario, pues continuamos. Bien, vamos entonces, como decíamos, a seguir con nuestro sistema, el cual ustedes recuerdan que estábamos haciendo, decimos, bueno, tenemos este sistemita, el cual estábamos nosotros analizando y vimos ya, por eso tenemos aquí nuestra tablita de respuestas, en la cual observamos nosotros qué era lo que ocurría con nuestro sistema al colocarle un controlador de tipo proporcional y observamos que generaba pues todas estas respuestas que tenemos aquí. Pero decíamos, bueno, ok, eso es lo que puedo yo obtener con ese tipo de controlador, pero la pregunta era ahora, ¿habrá manera de que yo pueda mejorar esa respuesta que genera el sistema? ¿O ya tendré yo que conformarme con este comportamiento y ya? O sea, no puedo mejorar la respuesta, no puedo hacer que el sistema sea más rápido, no puedo hacer que varíe menos, pues no lo sé. Entonces, como no lo sé y no lo puedo saber así simplemente por observación, ¿qué tenemos que hacer? Pues prueba. Dices, ok, como no sé qué más puede hacer este sistema, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, al fin es solo probar, pues vamos a seguir probando. ¿Y qué es lo que vamos a probar ahora? Pues dijimos, bueno, ya vi el comportamiento del sistema con ese controlador proporcional. ¿Qué pasaría si yo ahora decido, en lugar de utilizar ese controlador proporcional, yo elijo un controlador integral? ¿Será que pueda yo mejorar notablemente ese resultado, que yo pueda realmente tener un mayor control de lo que ocurre? ¿Será posible que pueda yo tener un mejor manejo del control de del mismo del error para hacer el sistema que tenga más precisión? ¿Podré yo hacer más mejoras en este sistema?
o ya no habrá opciones? Esa es la pregunta. ¿Habrá, habrá opciones de cosas que yo pueda hacer o ya tendré que aguantarme con eso? Pues no lo sé. Entonces, ante la duda, ¿qué hacemos? Pues hacemos la prueba. ¿Qué prueba hacemos ahora? Decíamos, bueno, ya vimos qué ocurre con el sistema el cual coloque yo un valor, decíamos, un controlador de tipo proporcional. Pero ya vi que necesito valores grandes. Y ahí a lo mejor yo puedo estar limitada por algunas otras cuestiones, de que a lo mejor si pongo esta ganancia, tal vez voy a alterar quién. A lo mejor puedo alterar demasiado lo que sería tal vez la respuesta transitoria del sistema. Y dices, si con eso voy a generar un sobrepico máximo que se eleva va mucho más arriba del pico que yo puedo controlar, entonces eso ya no me va a convenir, ¿no? Este, o si se sale, ya empieza el sistema a ser inestable, pues obviamente esto no va a ser bueno, no va a ser positivo. Entonces yo tengo que hacer cosas. ¿Qué cosas voy a hacer en este caso? Bueno, pues para no meterme en este problema de tener un valor muy grande, porque a lo mejor te dicen, pues sí, pues ponle un valorzote, chonchote, y eso mejora. Sí, tal vez sí, pero tal vez no es la solución, porque yo tengo que después corroborar con ese valor que yo elija, por ejemplo, si yo elijo este valor, ¿verdad? De ganancia proporcional, ahora, ¿qué efecto tiene la respuesta transitoria? ¿Sí? ¿Qué tanto retraso o no retraso va a generar? ¿Qué efecto va a tener en la estabilidad del sistema el colocar ese valor? Porque puede ser que exceda lo que yo necesito y entonces resulta que si no me está generando la mejor respuesta y para mejorarla yo tengo que poner exceder este valor, que ese sí me va a alterar notablemente el comportamiento de mi sistema, eso sí puede ser un problema. Por eso yo debo tener mucho cuidado con las decisiones que tomo, ¿ok? Sí, veo yo que el controlador sería este, pero puedo usar o no. Esa es la pregunta. Y entonces, para poder tener más elementos y poder tomar una mejor decisión, es que hacemos un análisis más amplio. Entonces ya vimos qué ocurre con un controlador proporcional. Ahora, necesitamos entonces por eso analizar ahora qué pasa decíamos, vamos pasito por pasito. ¿Qué pasa con un controlador integral? Si lo colocamos, ¿qué sucede? La primera respuesta que obtuvimos, pues fue esta. Y dices, mira qué interesante. Yo probé con el proporcional y vi qué respuesta generaba, ¿verdad? A partir de la entrada. Con el integral, con la misma entrada ya vi que produce. Ok, eso es muy interesante. Entonces vamos a ver. No sé si ya tienen las demás respuestas. Si no las tienen, por favor, obténganlas. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora necesitamos conocer cuál es el error producido por esta entrada. Entonces, por favor, tomen la ecuación que relaciona error con entrada, sustituyan nuevamente la función del sistema, sustituyan el controlador integral, resultado que nos acaban de dar, y luego también necesitamos la respuesta. Entonces, por favor, si no lo han calculado, calculen y ahorita comentamos los resultados.
Bien, pónganse a chambear, por favor. Hay que obtener, por un lado, por un lado, el valor de la respuesta del sistema debido a la entrada. Por otro lado, hay que obtener la respuesta del sistema debido a la perturbación. También hay que obtener el error producido por la entrada y luego el error producido por la perturbación. Entonces, todas esas respuestas necesitamos. Esos son los análisis que requerimos en este momento. Entonces, por favor, calculen todas estas respuestas. A ver, Eduardo, sigue con su manita levantada. ¿Nos va a compartir otra cosa? Ya tengo los otros dos valores, maestra. A ver, qué es lo que obtuvo? Bueno, ahí tengo dudas porque varió un poco. Me salió 0.16 ¿En dónde? en la... La respuesta a la perturbación. Sí, ¿Cero punto quién? 16. Ujú. Y Y pues el entonces otro... aquí pues tendría que ser con signo negativo, ¿no? Sí. Ok, bien. ¿Qué opinan los demás, por favor? Debido a la entrada, el error, debido a la perturbación, corroboren la respuesta debido a la entrada y la respuesta debido a la perturbación. Entonces, por favor, calculen todo, revisen todo, a ver si están de acuerdo. ¿Cómo van? ¿Ya revisaron? ¿Ya calcularon todo? ¿Están de acuerdo con esos datos o no? Revisen todos los elementos.
Sí, hay que ver qué es lo que sucede, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta debida a la entrada? Vean si genera este resultado. ¿Cuál es el error producido por la entrada? Verifiquen si este es el resultado correcto. ¿Cuál es la respuesta debida a la perturbación? Observen si este es el resultado correcto, porque si no, pues no solo se van a equivocar una vez, sino hasta dos veces, ¿verdad? Porque si este no es el resultado y luego encima lo consideran también con valor negativo, pues sería doble error, ¿verdad? Entonces, por favor, revisen, ¿sí? Entonces, verifiquen. Respuesta debida a la entrada. Error generado por la entrada. Respuesta debida a la perturbación. Entonces, por favor, revisen todos los datos y los resultados para ver si están correctos o no, para ver si están ustedes de acuerdo con esos resultados o no. Y ya que terminen, pues me dicen cómo van. ¿Cómo van con los cálculos? ¿Llamaron? Sí, revisen todo, por favor. ¿Quiénes ya terminaron de realizar sus cálculos? A ver, levanten manita para que continuemos. Sí, me parece que no están chambeando mucho. Yo no veo que haya muchas manitas ahí. Ok, de los que ya levantaron su manita, a ver, cuéntenme. Carlos, ¿está usted de acuerdo con estos resultados? Sí, profesora, el uno era el que no me salía, pero ya entendí más o menos cómo. ¿Y si le genera un error de uno? Sí, Ok, Norma. Pues ya los revisé, profesora. El de CS sí me sale 1.04, pero los demás no me salen. Sí, yo estoy igual, a mí no me salen Mm, no sé por qué. ok. Sí, o sea, esos es los datos que me dieron, ¿eh? O sea, yo todavía no sé si están bien o están mal. Yo solo estoy viendo que, qué es lo que hay.
Por eso tiene todo el mundo que hacer su cálculo, ¿no? Para ver qué es lo que hay. Por eso quiero saber qué encontraron. A ver, ¿quién más ya hizo sus cálculos? Yo tengo una pregunta, maestra. Dígame. ¿Es posible que, por ejemplo, en una parte en el error de cualquier, bueno, más bien de la entrada de RS pueda ser 0? ¿O si a fuerzas tendría que haber al menos una diferencia de punto y algo? A ver otra vez, no entendí su pregunta. A ver otra vez, ¿cómo? Sí, o sea, sí es posible que en el error de ES pueda salir, bueno, en la entrada de RS, pueda salir, por ejemplo, un 0. O sea, O sí. sea, ¿me estás preguntando si es posible que se pueda eliminar el error en un sistema? ¿O qué me estás preguntando? Pues sí, bueno, que sea el valor 0. O sea, que sea un Si es 0. 0, ¿qué quiere decir que hiciste con el error? Pues, tal cual pues, sería casi perfecto. Bueno, sería perfecto, ¿no? O sea, no habría Pues, ningún error, ¿no? pues es un asunto de cálculo, ¿no? ¿Matemáticamente puedo generar un 0? Matemáticamente, pues quizás sí, pero de Por interpretarlo eso, así, matemáticamente sí o no. pues sí, ¿Y estás haciendo un análisis matemático o no? pues sí. Entonces, ¿es posible o no? Ah, ok, ¿Sí es posible o no? pues sí, ¿no? Pues sí, estamos haciendo el cálculo. Ah, ok. Entonces sí, claro que pues, si te puede dar matemáticamente 0, claro que sí. Sí, sí puedes eliminar completamente el error matemáticamente, claro que sí. Bueno, es que en la parte de S, el compañero le salió 1, bueno, a mí me sale S 0. Que 0, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces ya tenemos dos resultados aquí. O sea, no, por un lado les dio 1 y ya tenemos otro resultado. ¿Cuál es el bueno? Esa es la pregunta. Dice, ¿matemáticamente puede dar 0? Pues claro, estamos haciendo un análisis matemático, ¿puede dar 0? Claro que sí. Bien. Entonces, por favor, sigan revisando sus cálculos para que podamos ya pasar a comentar los resultados. Pero necesitamos saber qué es lo que obtuvieron. Y ahorita comentamos, analizamos todo, vemos qué es posible, qué no es posible, cuál es la lógica de los resultados, para que no se pierdan y nadie los engañe. Pero primero necesitamos pues que hagan todo lleven a cabo el procedimiento de análisis. Porque si hacemos todo un análisis muy bonito de resultados y todo, si ustedes no han hecho ningún cálculo, créanme que de todos modos no van a entender mucho de qué estamos haciendo. La idea ahorita es de que ustedes tengan su análisis para que entonces vayamos observando lo que está pasando y me entiendan qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien. Entonces ahí teníamos algunos compañeros que decían que tenían dudas porque sus resultados daban cosas extrañas. Bien. ¿Tienen más datos diferentes, más resultados diferentes o esos resultados o coincide con alguno de los resultados que ya tenemos aquí? Recuerden que parte de la discrepancia que puede llegar a haber en los resultados es porque no están haciendo las consideraciones a la hora de obtener la transformada inversa. Recuerden que cuando tenemos sistemas de segundo orden,
es muy importante que utilicen las transformadas inversas que correspondan dependiendo de el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema, ya que muchas veces, como ustedes están obteniendo la forma incorrecta, ¿verdad? La transformada de Laplace que no corresponde al factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, entonces por eso llegan a tener discrepancias terribles a la hora de hacer su análisis. Entonces tengan mucho cuidado. Recuerden que hay transformadas muy específicas para cuando se tienen ciertos valores de factor de amortiguamiento y frecuencia natural. De hecho, las transformadas ahí dicen, ¿verdad? Si el factor de amortiguamiento es de tanto, usa esta forma de transformada. Si el factor de amortiguamiento tiene este otro valor, usas esta otra transformada. Y hay algunos valores para los cuales no entra dentro de esos casos especiales, por lo tanto, tú puedes obtener tu transformada simplemente haciendo una expansión de fracciones parciales Bill común y corriente y llegar a tu resultado sin problema. Entonces, tal vez ese es parte del problema que tienen en algunos de los casos. Sí, que no se fijaron en cuál es la transformada correcta, entonces consideraron el ángulo al revés o ni siquiera consideraron nada, entonces ese es el problema. Están considerando ángulos complementarios en lugar del ángulo correcto. Sí, entonces tengan mucho cuidado por eso. Sí, entonces no sé si ya hacen ustedes la corrección, si ya pueden coincidir sus resultados con alguno de los que estén aquí. Bien, ¿cómo van? ¿Ya coinciden sus resultados con algo de lo que está en de los resultados que nos dieron? ¿Sí o no? Vamos a ver. Levanten la mano, ¿quiénes obtuvieron este resultado? Yujú, levanten manita, ¿quiénes obtuvieron este resultado? Sí, para ver si coincide. Bien. Ok, aquí tenemos dos resultados diferentes. Entonces vamos a ver, ya pueden bajar su manita. ¿Quiénes obtuvieron este valor para el error? Yujú, yujú. ¿Quiénes obtuvieron un error 1? Ok, ¿quiénes obtuvieron error 0? Ok. ¿Quiénes obtuvieron este punto 16 como respuesta a la perturbación?
Que los demás no hicieron no obtuvieron nada como respuesta a la perturbación. Bien, vamos a ver qué es lo que está pasando. El asunto es muy simple. Decíamos qué función obtuvieron. Vamos a ver qué función debían haber obtenido como resultado y ya con eso podemos corregir. Pero bueno, vamos a hablar de los resultados que debieran haber obtenido, cuál era la solución y luego vemos los valores. Va. Ok, aquí lo correcto es el comportamiento que tiene este controlador integral en el sistema es que sí genera prácticamente la respuesta de un jalón. ¿Sí? Solo con este valor de 1 genera, ¿sí? Genera la respuesta. O sea que va a tener una respuesta rapidísima el sistema. El error que produce, ¿cuál es la lógica? Vamos a ver, saquen sus calculadoras y ayúdenme a hacer cálculos sencillos. Por favor, sumen punto 28 y punto 71. ¿Cuánto les da? 0.99. O sea, prácticamente. ¿Y si le sumaras ahora a esto? 1.13. Entonces, pues, más o menos, ¿no? Sí, Más o menos, porque pues por el error que se resta, ¿no? Entonces, pues más o menos, ¿no? Ah, ok. Casi el escalón, ¿verdad? sí, casi. Ok. Ahora sumen esto, ¿cuánto les da? 1. 1, ¿Qué es el escalón? sí. ¿Cuánto debiera dar esto? 0.99. O sea, casi el escalón. Sí, ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuánto debiera dar? 0, ¿no? O sea, bueno, debería de dar el escalón, pero en el Prácticamente el punto sí, escalón. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? 0. ¿Cuál es el error que produce este controlador? 0. ¿Por qué? Porque si fuera 1, ¿cuánto daría? No, pues ya daría Pues no está controlando 2.04. nada, ¿verdad? Ah, ok, esa es la lógica. Va. Entonces, ahí está. Solo hagan sumas sencillas, ¿no? Y con eso entienden la lógica de lo que está pasando. Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Simple. Si ustedes ven los valores que está produciendo, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es el efecto de un controlador proporcional? Ya lo vimos, ¿verdad? Que necesitamos un valor muy grande. ¿Para quién? Para poder prácticamente, ¿quién? Suprimir el efecto del error, para disminuir suficientemente el error y poder tener un control del resultado. Entonces aquí si ustedes ven, decíamos, con este valor grande de KP, pues vamos, aún así estamos pues bastante cerca del escalón, pero alejados todavía. Se produce un error, pues digamos, bastante grande, ¿ok? Si fuera ya un valor de 0.2 o menos, pues sería más razonable, pero este error es bastante grande. Entonces, por eso hay una desviación importante aquí. Aunque sí se tiene un muy buen control de la perturbación, porque ustedes ven el efecto de la perturbación, híjole, pues ya prácticamente casi desaparece, es una cosa muy chirris lo que se produce, que eso es muy bueno. Sin embargo, la desviación que se produce debido a la entrada, sí es grande. Entonces, para poderlo hacer más pequeño, ¿qué tendríamos que poner? Un valor de KP muy grande. Pero eso tal vez me va a generar problemas en cuestión de quién, a lo mejor de la estabilidad.
Y me está de hecho metiendo en problemas este resultado. ¿Por qué? Pues porque está haciendo que el sistema responda de forma más lenta. Entonces, eso no es tan bueno. Sí, estoy observando que pues si no puedo hacer otra cosa, si solo puedo tener un controlador proporcional, bueno, pues con eso es con lo que me tengo que conformar. Con que al menos la perturbación no me dé tanta lata, prácticamente no me dé lata. Y bueno, pues yo ya sé qué es lo máximo que puedo obtener. ¿Ok? Sin embargo, tú dices, ok, ¿y qué pasa si yo pongo un controlador integral? ¿Mejora o no mejora? ¿Qué observan? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el efecto que ven ahí al colocar un controlador integral? ¿Quién nos quiere decir qué observó ahí? ¿Cuál es el efecto de la entrada cuando yo coloco un controlador integral? ¿Qué sucede? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué recomiendan? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Es bueno, ¿no? Por lo que decía usted de que la salida es casi instantánea. Es casi instantánea, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el error que produce? Es pues prácticamente cero, es despreciable. Ujú, es, es tan pequeñito porque obviamente por lo que mencionaban, que decían, ¿puede haber cero en la vida real? No, no, pero matemáticamente sí. ¿Y qué me quiere decir? Que prácticamente quién va a ser, como mencionaban, despreciable, que va a llegar a ser el error tan pequeñito si es que se da, pero tan pequeño que realmente la desviación en la respuesta no, ni siquiera me voy a dar cuenta que hay. ¿Ok? Entonces esto es excelente y fíjense, y nada más por poner un tiempo de integración de un segundo, tan difícil como eso. Con eso tienes para lograr un excelente control de un jalón. Y el efecto de la perturbación, pues resulta ser tan pequeñito que dices, pues mira, si hay o no hay, cuánto podría variar esto, pues como es más menos esto, se pone la corrección, se elimina sin problema. Si es que llega a desviarse, se desvía tan poquito que si esto se lo agregan aquí, sería una desviación realmente pequeña. Entonces no tendría que se va a corregir prácticamente de inmediato, ¿no? Entonces, pues el efecto, créeme que no importa. Entonces, ¿qué controlador elegiría para este sistema? ¿Un controlador proporcional o un controlador integral? Es una integral, ¿no? Tan difícil como es. ¿Ya ven? Esto es muy sencillo. Entonces, simplemente el asunto está en que hagan ustedes su análisis correcto, que ese es el problema. Entonces, en Ajá. la parte de los valores que dieron 0.16 también sería cero, ¿no? Pues es que te da punto uno, es así como casi nada, ¿no? Ah, sí, bueno, es que ahorita yo ya hice esos y pues también me dan cero. ¿Estos? Ajá, los de Entonces no 0.16. da punto 16. Bueno, a mí no me da. Y pues Entonces se en suprime el otro el yo tenía dos. lo que tendría mucha lógica, ¿verdad? Porque dice, Sí, si hay esto y se eliminó el error, entonces es muy probable que aquí también, ¿no? sí. No haya nada. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué obtuvieron? A mí también A me mí da también me da 0 cero. en esos. Ah, ok, entonces hay que tener mucho cuidado aquí con quién, pues con el cálculo que tiene, ¿no? Sí, entonces vamos a ver cuáles son los resultados a los que debieran llegar. Pues decíamos, deben tener mucho cuidado con
las funciones que obtuvieron. Entonces, permítanme, vamos a ver qué resultados debieran haber obtenido para el análisis que estamos llevando a cabo. Entonces, permítanme un momento, dejen veo qué es lo que debiéramos obtener. Bien, se supone que los resultados pues debieran ser estos, ¿no? Con lo que observamos perfectamente qué es lo que pasa. Si evalúan ahí, ¿qué valores tienen? ¿Qué valor les daría? Evalúen igual, ¿verdad? En el caso estacionario, ¿qué generaría? Si les dio esos resultados, si llegaron esas funciones, solo comparen con lo que hicieron ustedes. Sí, profesora. ¿Sí tuvieron esas funciones o no? Si tuvieron unas funciones diferentes, pues a lo mejor por eso les genera esos errores, ¿no? Sí, entonces solo hay que tener mucho cuidado, pues decíamos, con mucha calmita, con mucho cuidadito. Por eso usen sus tablitas y si no, auxíliense con su maquinita, pero pues sí aprendan a usar, porque pues ese es el problema, que luego todo, sí traen para obtener las transformadas, pero resulta que no sé por qué luego no las saben usar y entonces les generan como, aunque todos usen su maquinita, les generan 5 resultados diferentes, nunca he sabido por qué. Pero bueno, ok. Entonces nada más se trata de hacer la evaluación con mucho cuidado y ya vieron más o menos cuál es la lógica, por dónde va el análisis. Bien, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios al respecto? Creo que no, profesor. ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Porque todo lo que tienen que hacer, pues es ese análisis, ¿ok? Solo observar. Ahora, este mismo sistema yo podría analizarlo si le pongo algún otro tipo de controlador. Claro, puedo hacerlo con cualquier controlador. Ahora dicen, ok, ¿qué pasa si pusieron controlador PI? Bueno, pues entonces igual, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la función del controlador. Ahí necesitas quién, pues tanto un valor proporcional como la constante de tiempo, tienes la función y tienes que observar qué es lo que sucede. ¿Ok? Igual que es un PID, entonces necesito las dos constantes de tiempo y necesito también la parte proporcional. Y lo que mencionábamos, si por ejemplo yo ya hice mi análisis de mi sistema, ¿sí? Y ya vi qué valor de ganancia del controlador requiero. Ahora, ¿qué tendría yo que hacer? Pues ajustar esos
ese comportamiento. Entonces yo puedo igual hacer el análisis que acabamos de hacer y ver qué sucede. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, bien, que veo qué es lo que hay y pueden ustedes precisamente calcular, obtener igual, hacer todo su análisis. Y ahora dicen, bueno, si yo necesito colocar este valor, entonces veo, si fuera proporcional, pongo el valorcito de la ganancia que requiero. Si es integral, pues debo ver que ese tiempo de integración me genere ese valor del cual estamos hablando. ¿Ok? Y lo mismo para si son con las combinaciones. El valor de la ganancia total me debe generar ese valor que yo requiero para hacer el ajuste de mi sistema. Y entonces puedo revisar precisamente, ya conocer exactamente qué error va a producir, qué desviación en mis señales de entrada va a haber, cuál va a ser el efecto de la perturbación, si sí logro efectivamente con ese controlador suprimir el resultado, ese efecto de la perturbación o no, y ya tomo mis decisiones. ¿Ok? Puedo ajustar la respuesta del sistema a cualquier condición que yo quiera. Eso es lo interesante de esto. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque decíamos, hablamos sobre estos controladores, vemos todo lo que hay, pero exactamente qué son estos elementos. Hablamos del controlador y el controlador para allá y el controlador para acá y el controlador por todos lados. Pero ¿y qué resulta del controlador? ¿Qué es el controlador? Ya habíamos mencionado que ya lo han visto, ya lo han usado, ya lo conocen. A lo mejor no con el nombrecito o tal vez sí, pero ya no se acuerdan. Y entonces por aquello de que ya no se acuerdan, vamos a ver de qué estamos hablando. Bien. Cuando nosotros hablamos de los controladores, que decíamos son esas ganancias que estamos metiendo a los sistemas, pues no se trata de cualquier valor, no es un valor que me da mi imaginación y que luego yo se lo transmito a la mejor nada más así como que por control mental o buenos deseos, no, claro que no, hay que conectarlos, hay que programarlos, hay que alimentarlos al sistema de alguna forma o conectarlos al sistema, introducirlos de alguna forma. Y entonces, ¿qué son esos controladores? Bueno, pues los controladores no son otra cosa sino son pequeños circuitos y esos circuitos no son otra cosa sino amplificadores diferenciales, pero conectados en su forma retroalimentada. Entonces, cuando yo los conecto en su forma retroalimentada, pues ya saben ustedes, tenemos un lado de alta impedancia, un lado de baja impedancia, con lo cual, dependiendo de de los elementos que yo conecte a mi circuito, ¿verdad? Retroalimentado, pues entonces se van a generar diferentes ganancias y diferentes efectos que vamos a generar. Entonces, cuando yo tomo un amplificador diferencial cualquiera y simplemente pongo, por ejemplo, conecto dos resistencias, dado el comportamiento que tiene, ¿cómo vería yo esta ganancia? Pues me va a dar esta ganancia así, me va a dar una relación entre esos dos valores de resistencia que conectamos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esta relación de resistencias, me va a dar la ganancia total. Por eso yo tengo que ver, por ejemplo, si yo me imagino, pues es un valor de 2.5, una ganancia de 2.5. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo sé que si yo divido R2 entre R1, me tiene que dar ese valor de 2.5. Solo ten mucho cuidado, porque al hacer esta conexión, así como tenemos
esta retroalimentación te va a dar un voltaje negativo y eso va a ser un problema. Te va a dar un valor negativo. ¿Qué tienes que conectar después de esta ganancia? Vas a tener que hacer algo para poner, ¿para quién? Para cambiar ese signo. ¿Por qué? Porque si no la ganancia te va a salir negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer a mi amplificador diferencial? Pues ponerle aquí mi compuertita, ¿para quién? Para que cambie, para que me cambie el signo de la ganancia, porque hay que compensarla. ¿Ok? Entonces, simplemente hago la relación. Y obviamente, aquí este valor R2 y este valor R1, pues va a depender de quién. Va a ser impedancia. Son valores de impedancia que depende de qué cosa conecte yo aquí. Ustedes ya deben recordar que para hacer esta conexión yo puedo poner cualquier elemento aquí. Yo puedo poner resistencias o también puedo combinar resistencias y capacitancias y al aplicar y hacer esa combinación de resistencias y capacitancia, yo voy a generar los diferentes efectos. ¿Ok? Alan, ¿quiere comentar algo? Ah, sí, yo le iba a preguntar, bueno, es que también depende qué tipo de amplificador se ponga, ¿no? Ah, claro. Porque, bueno, ya ve que en los amplificadores operacionales la salida es bueno, se Se invierte. invierte, pero te digo, siempre se Ah, invierte. Por eso voy a tener este signo menos. Entonces necesito compensarlo. sí, porque hay otro que es me parece que es el comparador, Ujú, y ese ya ve que lo que hace es, la señal da las dos, da las dos, por así decirlo, los dos ciclos, tanto negativo como positivo, y claro. compara las amplitudes de cada uno. Por eso yo debo tener mucho cuidado con qué es lo que voy a generar Sí, sí, nada más era eso. para hacer la elección, la correcta elección. Entonces ya ve cómo todo eso ya lo vieron, ya lo sabe. Bueno, yo porque lo vi en electrónica lineal. Todos lo vieron. Pero te digo, todo esto es parte de sus cursos. Entonces, pues les digo, no estamos usando aquí, no vamos a usar aquí nada que no sepan. No inventamos cosas de la nada. Entonces, hay que asegurarnos este comportamiento. Entonces, por eso estamos explicando. Para usar este amplificador diferencial para el efecto de generar esa ganancia de la que estamos hablando, es importante, decíamos, que haga yo la conexión retroalimentada para generar la ganancia que yo necesito. ¿Ok? Ese valor de ganancia que vamos a usar se va a generar en base a quién? En base a los valores de la impedancia de los elementos que yo voy a conectar. Entonces decíamos, estos elementos yo puedo variar diferentes cosas. Puedo poner hacer una combinación, decíamos, de capacitores y resistencias para generar diferente efecto de ganancias. Entonces, qué vamos a hacer? Decíamos, si yo quiero simplemente generar la acción proporcional, entonces yo lo que voy a hacer en mi conexión es que voy a tomar esta conexión que vimos aquí. Voy a hacer una combinación de valores de resistencia que me genere la ganancia que yo necesito. Así que aquí observamos que esa es la respuesta de esa combinación simplemente usando las resistencias me va a generar el valor proporcional que tenemos aquí. Recordemos que siempre el amplificador va a presentar una cierta resistencia pequeñita. Pero resulta que, como decíamos, estamos usando la conexión retroalimentada precisamente para que se use la parte de la resistencia más pequeña. Entonces resulta ser tan pequeña, pero tan pequeña realmente la impedancia del amplificador, que entonces por eso la consideramos ¿quién? Pues la consideramos despreciable. Así que si yo hago mi conexión, ¿verdad? En mi amplificador,
pues yo puedo simplemente, digamos, ignorar la resistencia del amplificador porque es pequeñita y el ajuste que yo tengo que hacer para tener mi ganancia proporcional es simplemente la relación que guarden las resistencias que voy a conectar. Eso es todo. Eso es lo que tengo que hacer al final del día, sin meterme en más problemas. ¿Ok? Ya todo lo demás que ocurre internamente y todo ese show, eso ya lo vieron en electrónica o lo van a ver en electrónica. ¿Ok? Pero el efecto que yo necesito es este. Simplemente conectar, hacer mi conexión retroalimentada, ¿verdad? De mi amplificador. Y entonces simplemente elegir las impedancias, en este caso, simplemente 2 resistencias, y con eso puedo ajustar el valor de esa KP de la que hablábamos, que sería la acción proporcional del sistema. Entonces, si voy a conectar un controlador proporcional, sería simplemente eso. Solo recuerden que me va a generar una ganancia negativa que yo tengo que, por eso, cambiar ese signo. ¿Sale? Bien. Ahora, las demás acciones, tengo la acción integral y la acción derivativa. ¿Cómo se van a obtener esas ganancias? Bueno, pues simplemente haciendo estas conexiones. Y aquí creo que se movió todo, dejen veo, ok. Bien, si yo por ejemplo ahora tomo, ¿verdad? Ese mismo principio que vimos, ahora hago mi combinación. Pongo primero mi resistencia y luego una capacitancia, entonces la ganancia que tendría sería esta, ¿verdad? Que sería ¿quién? La impedancia 1, la impedancia 2. Y entonces, ¿qué acción crearía yo ahí? Tendría mi acción integral. Entonces, la acción integral, ¿con quién se genera? Con esta relación en la cual yo conectar aquí esta resistencia y aquí la capacitancia. Entonces, si yo necesito ver la ganancia, ¿verdad? Que hablábamos, es que esa ganancia del controlador integral, que era 1 sobre tau i, ¿qué es tau i? ¿Qué es tau? Tau, pues es la constante de tiempo. Esa constante de tiempo, ¿quién la genera? Ah, pues es la constante de tiempo producida por quién? Por la resistencia y la capacitancia. Entonces, este valor RC es la constante de tiempo. Entonces, ahí yo tendría que considerar la resistencia, la capacitancia que estoy usando, que esta es la que me va a generar esa constante de tiempo. Nosotros, para el efecto del ejercicio, si damos esa ganancia de 1, esa constante de tiempo que valga 1, pues eso quiere decir que este término RC es el que debe valer 1. ¿Qué valor de resistencia y qué valor de capacitancia debo colocar para que valga 1? Lo mismo va a pasar igual aquí para que esta relación de R2 entre R1 me dé la ganancia proporcional. ¿Qué valores son? Acuérdense que estamos hablando de elementos reales. Estamos hablando de que tú vas a conectar vas a tomar resistencias de tu cajita de elementos. Entonces, cuando ustedes calculen aquí, por ejemplo, esta ganancia KP, que es la que va a generar aquí, ustedes no pueden poner los valores que se imaginaron, sino deben ser los valores comerciales. Entonces, ¿qué valores son los que debo conectar para que me generen esa ganancia proporcional? ¿O qué valores debo tomar de resistencia y capacitancia para que me genere ese valor de constante de tiempo? Entonces, no es que digas, pues que valga una resistencia que valga 1 y una capacitancia que valga también 1 y un ohm, un farad. Se puede tener un farad, no puedo tener un farad,
10 farads, o cuánto debe valer el capacitor. Deben ser valores reales, los valores comerciales. O si no, o si tienes que generar algo en particular, entonces vas a tener que, a lo mejor vas a tener que, en lugar de una resistencia comercial, vas a tener que poner un trim-pot, por ejemplo, para la precisión y ajustar el valor, o un capacitor variable, y entonces vas a tener que estar viendo hasta que ajustes. No sé lo que tengas que hacer, pero acuérdate que tienes que generar esos valores. Entonces no puede ser un valor cualquiera y vas a poner el valor que se te ocurra, sino tienes que poder generarlo con los valores, sobre todo los valores comerciales que tengas de resistencias y de capacitores. ¿Sí? Y debes conectarlos y debes generar esa constante de tiempo. Por eso ten mucho cuidado con qué valor, si estás hablando de esa ganancia que vas a poner, esa constante de tiempo, que sí sea un valor posible, un valor viable. Si no es posible, entonces ahí te regresas a tu cálculo, a ver si puedo obtenerlo o no, o cuál es el valor más cercano. Y entonces ajustas tus valores por aquello que mencionábamos. Ay, pues es que va a tener 0, una ganancia 0, y decían, ¿a poco sí 0, 0 y 0 y ya 0? No, a lo mejor no. Pero a lo mejor va a ser un error muy chirris, pero ya puedes a lo mejor hasta cuantificar exactamente qué error va a producir con con esa constante de tiempo, que es la que puedes generar. No es la ideal, sino es la real, la que vas a generar. Y puedes ajustar para conocer exactamente cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser la desviación que va a producir y cuál va a ser el efecto de la perturbación específico para los valores que tú estás colocando. Y luego tenemos otra combinación, que sería, ¿qué pasa si yo ahora los coloco al revés? Coloco primero un capacitor y luego una resistencia. Ah, bueno, pues si haces esto, entonces vas a generar con eso la acción derivativa. ¿Ok? Entonces vas a usarlo. ¿Cómo? Ah, pues igual, ahora tendrías tu impedancia 1 sería esta, tu impedancia 2 es esta, simplemente copiaste y pegaste las ganancias, y ahora así vas a tener igual este término RC, que sería la constante de tiempo de derivación del sistema. ¿Ok? Igual, ¿cómo lo vas a ajustar? Pues con los valores reales. Y entonces, como ven, así es como vamos a generar las 3 acciones de control de las cuales estamos hablando, usando como base nuestra conexión retroalimentada. Solo recuerda que la relación siempre va a dar un signo negativo, que tú tienes que invertir ese signo. Hay que poner ahí este elemento, ¿verdad? Tu compuertita para cambiar el signo. ¿Ok? Si no, se va a generar un problema. Dígame, Alan. También lo que me estaba, bueno, acordando, y que se me hace algo bien, bueno, cómo trabajan estos amplificadores y Ujú. todos estos componentes, es que, por ejemplo, los generadores de señales se pueden crear con esos amplificadores y pues, nada más con el cierto arreglo que necesita. Porque de hecho yo, de tarea me dejaron hacer eso, y de hecho hoy lo presenté, y es un generador nada más así, o sea, sin, sin o sea, me sorprende que el hecho de que con los componentes se puede hacer una señal sin meter un generador de señales, sino ya en automático lo da. Pues es que tú lo estás generando en base a los elementos que estás usando, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que me refiero es de que con la simple compuertita más bien con el simple integrado, Ujú, genera solito la señal. O sea, eso es ujú. lo que me sorprende de ese tipo de integrados, que generan solita la señal. O sea, no es necesario ya tener un generador de señales para tener una señal, o sea, se puede hacer, nosotros podemos hacer hasta uno mejor, Claro, con ese arreglo, con esos integrados. Entonces, eso así es es. algo que me sorprende de ese tipo
de integrados. Y porque no es el caso en este curso, pero de hecho todos estos, tenemos muchos drivers precisamente o controladores específicos para motores y para diferentes motores. Antes teníamos nosotros que hacer los arreglos con circuito H para poder hacer la interfaz y ahora ya tenemos muchos integrados que ya traen todo adentro. Todo el controlador y el circuito H integrado, de manera que ya no lo tienes tampoco que calcular. Y puedes conectar tanto motores pequeñitos, motores de corriente directa, motores a pasos, sin ningún problema, servos, con un solo integrado, igual, en lugar de tener pero tu fuente, pero tu circuito H y estar manipulándolo y luego además el circuito controlador y además la no sé cuál, ya con un solo integrado. Ya tenemos una capacidad brutal en todo esto. Entonces, si llegan ustedes a control, pues ahí van a ver y van a empezar a usar todo lo que son ya los controladores específicos para controlar cualquier tipo de motor y van a ver que hay unas cosas bien bellas. Esa es la maravilla de todo esto, ¿no? Que antes teníamos que armar todo con puertitas y con y porque ustedes ya no hicieron todo lo que nos tocó a nosotros y usar los TTL y estar armando ahí cositas muy quién sabe cómo y hacer todo y eran unas placas gigantescas, ¿no? Las que teníamos que armar y de doble cara, y uy, unas cosas horribles. Cuando ahora todos ustedes nomás van, compran, piden su integradito y solo hay que tener mucho cuidado con las conexiones. Así es la maravilla de todo esto. Si no sé si lo han visto o no, pero si se han dado cuenta o si han tenido necesidad, verán que ahora ya les venden hasta ya puede uno comprar osciloscopios, que son creo que son hasta más grandes sus teléfonos celulares que traen ustedes que el osciloscopio. Dicen, ¿cómo es posible? Y funcionan muy bonitos, ¿eh? Y baratos, que son muy accesibles. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo es posible eso? Gracias a lo que estamos comentando, ¿no? Que ya se puede hacer todo con pequeños circuititos que tienen todo adentro, de manera que con unas cositas pequeñitas puedes hacer todo lo que tú quieras, todo, absolutamente todo. Ok, bueno, entonces nada más vamos a ver lo último, ¿verdad? Para terminar este temita. Bien. Ok. De manera que decíamos, si queremos formar un controlador, simplemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues conectar las acciones que tú necesites, hacer las combinaciones. Por ejemplo, si hablábamos, solo quiero un controlador, proporcional. Ah, pues solo usarías esta conexión, nada más acuérdate de conectar el inversor para compensar ese signo. O si tú quieres, un PI, pues tomas la acción proporcional y la integral, no un PD, ante la proporcional y la derivativa, no un PI, que diga ID, pues tomas la integral y la derivativa, no, es que quiero el PID completito, pues conecta las tres acciones. Sabes que se van a sumar las tres acciones y recuerda poner el inversor. Y eso es todo. Y este es un PID completo. Solo recuerda de dónde salen todas estas ganancias, pues tuviste tú que formarlas en relación a los elementos que conectes. Entonces, este es el principio. ¿Sí? Principio básico de todo esto. ¿Sale? Y con eso, digamos, concluimos el tema de controladores. ¿Sale? Bueno. Entonces nos vemos mañanita para continuar. Vamos a ver un concepto más
y ya tendrían todos sus elementos para su examen. ¿Ok? Bueno, entonces pásensela bien bonito. Nos vemos mañanita. Bye bye. Gracias, profesora.